Desperté en una isla que no debería existir. Arena negra, mar inmóvil, ruinas de épocas que jamás coincidieron. Di un paso para buscar salida, y la mujer que apareció sonrió como quien ve un error confirmarse. Dijo que la isla era suya. Yo seguí caminando. Ese fue el error. Creí que moverme era sobrevivir. Siempre lo había sido. Cuando un lugar exigía quedarse, yo partía. Cuando una decisión pedía precio, yo avanzaba. En esa isla hice lo mismo. Exploré, crucé límites, activé señales, forcé rutas. Todo parecía funcionar, hasta que entendí que cada paso no me acercaba a salir, sino a pertenecer. Ella no me detuvo, nunca lo hizo. Solo observó cómo la isla se ajustaba a mi insistencia, cómo el sistema empezaba a reconocerme, cómo el movimiento dejaba de ser libertad y se volvía prueba. Nadie llega allí por accidente. Nadie se va sin pagar algo que no sabía que debía. Cuando por fin vi la salida, descubrí la condición y comprendí demasiado tarde que había un tipo de pérdida que no duele, no sangra, pero te fija para siempre. Si te atrapó esta memoria, dale like y sigue el canal para más historias. ¿Desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo? Desperté con la boca llena de sal y arena negra pegada a la piel como ceniza húmeda. No fue un despertar lento, fue violento, como si el cuerpo hubiera decidido volver sin pedirme permiso. El aire entró de golpe, quemando los pulmones, y mis dedos se cerraron sobre la arena con una urgencia animal, como si soltarla significara desaparecer. El cielo no se movía. Eso fue lo primero que noté. No las heridas, no el dolor en la pierna, no el pulso desordenado en la sien. El cielo estaba detenido, extendido en un gris espeso, sin nubes que avanzaran, sin sol que ascendiera o cayera. No amanecía ni anochecía. Era un momento atrapado. Intenté incorporarme y el mundo giró. Mi estómago se contrajo expulsando agua salada y el sabor me confirmó lo obvio. Mar, naufragio, accidente. El tipo de historia que siempre termina igual. ¿Sobrevives o no? Yo había sobrevivido. Eso creía. Miré alrededor buscando restos del barco, madera, velas, cualquier cosa que me diera una secuencia lógica de eventos. No había nada, ni fragmentos, ni huellas recientes, ni gaviotas reclamando restos. Solo la playa interminable de arena oscura, lisa, como si nadie hubiera caminado allí en siglos. Me toqué el pecho. El colgante seguía ahí. Siempre lo llevaba cuando viajaba. Un hábito inútil, pero constante. Eso me tranquilizó. Si seguía ahí, entonces yo seguía siendo yo. Aún no había perdido nada importante. El mar estaba demasiado quieto. No me refiero a calma. He visto mares calmos. Esto era otra cosa. El agua no respiraba. No había vaivén, ni espuma rompiendo, ni ese sonido grave y continuo que siempre acompaña a la costa. Era una superficie lisa, tensa, como si alguien la hubiera detenido a mitad de un movimiento y se hubiera olvidado de reanudarlo. Me puse de pie con dificultad. La pierna izquierda protestó, pero respondió. Podía caminar. Mientras pudiera moverme, podía salir de ahí. Siempre había sido así. Moverse era sobrevivir. Avancé unos pasos y sentí algo extraño bajo la planta del pie. No era piedra ni concha. Me agaché y aparté la arena con los dedos. Apareció una línea recta, tallada con precisión, luego otra y otra más. Símbolos, no recientes, antiguos, demasiado limpios para haber sido erosionados por el mar. Seguí desenterrando con las manos cada vez más rápido, ignorando el dolor en las uñas. Lo que emergió no fue un objeto, sino parte de una estructura. Un ángulo perfecto, una esquina, algo que había sido construido allí antes de que la playa existiera. Me incorporé de nuevo, esta vez con cuidado, y miré hacia el interior de la isla. No era una isla pequeña. La línea de árboles se extendía lejos, demasiado lejos para algo que no figuraba en mapas. La vegetación era densa, oscura, pero ordenada, como si hubiera crecido siguiendo reglas estrictas. Entre los troncos se distinguían sombras rectangulares, columnas caídas,
muros absorbidos por raíces, ruinas, de distintas épocas. Eso lo entendí sin saber cómo. No era arqueología, era intuición. Un templo que no pertenecía al mismo mundo que una fortaleza de piedra más allá, ni a las escaleras de mármol quebrado que asomaban entre la maleza. Eran incompatibles. Nunca debieron coexistir. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Alguien vive aquí», murmuré, aunque no vi a nadie. La idea de quedarme en la playa me resultó insoportable. Demasiado expuesto, demasiado inmóvil. Si había gente, habría caminos. Si había caminos, habría salidas. Y si había salidas, yo no pensaba quedarme a esperar que algo decidiera por mí. Ese fue el primer paso. Cada viajero tiene un instinto que lo ha salvado antes. El mío siempre fue avanzar. Cuando una ciudad se volvía incómoda, partía. Cuando una relación exigía quedarse, cambiaba de rumbo. Cuando el mundo pedía permanencia, yo respondía con movimiento. Nunca me había fallado. Hasta ese momento. Caminé hacia las ruinas más cercanas. El suelo cambiaba bajo mis pies, de arena a piedra lisa, luego a losas cubiertas de musgo. No había senderos marcados, pero el cuerpo sabía por dónde ir, como si alguien hubiera caminado ahí miles de veces y el hábito hubiera quedado impreso en el suelo. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado. No había insectos, no había aves, solo el sonido de mi respiración y el roce de la ropa contra la piel. Incluso mis pasos parecían amortiguados, como si la isla absorbiera el ruido antes de dejarlo existir. Fue entonces cuando vi al otro hombre. Estaba de rodillas, a unos 20 metros, frente a lo que parecía un arco de piedra incompleto. Su ropa era extraña, fuera de lugar, como sacada de otro siglo. Murmuraba algo, repitiendo una frase una y otra vez, con la voz rota. Me acerqué con cautela. «¿Hola?», dije. No reaccionó. Di un paso más. Entonces, el aire cambió. No sopló viento, pero algo se tensó, como una cuerda invisible. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos durante un segundo exacto, y desapareció. No explotó, no gritó, no cayó. Simplemente dejó de ocupar espacio. Donde estaba arrodillado, ahora solo había una superficie de piedra lisa, intacta, como si nunca hubiera habido nadie allí. Retrocedí de golpe, el corazón golpeando las costillas con fuerza descontrolada. Busqué huellas. No había. Ninguna, ni antes ni después. El arco frente a mí se completó solo. Las piedras faltantes encajaron con un sonido seco, definitivo. El símbolo tallado en la parte superior brilló un instante, y luego se apagó. Entendí algo, aunque todavía no quería aceptarlo. La isla no reaccionaba a la violencia. Reaccionaba al movimiento equivocado. Respiré hondo. Miré atrás, hacia la playa. El mar seguía inmóvil. El cielo seguía detenido. No había humo, ni señales, ni respuestas fáciles. Y aún así di otro paso hacia adelante. Porque quedarse nunca había sido una opción para mí. No vi a la mujer entonces, pero sentí su presencia, como una mirada apoyada en la espalda, paciente, segura, sin urgencia, como si supiera exactamente cuántos pasos iba a dar antes de darme cuenta de que ya era demasiado tarde. No corrí. El cuerpo quiso hacerlo, pero algo más antiguo que el miedo me detuvo. Había visto desaparecer a un hombre sin violencia, sin ruido, sin resistencia. Correr habría sido admitir que entendía lo que había pasado, y no lo entendía. Aún no. Avancé despacio, como si el suelo pudiera delatarme si me movía demasiado rápido. Las ruinas se cerraban a mi alrededor con una lógica que no era humana. No formaban calles, pero sugerían direcciones. No eran edificios completos, pero imponían límites. Cada paso parecía aceptado, no permitido. Como si la isla registrara mi avance sin aprobarlo. Encontré marcas en el suelo, no huellas recientes, sino surcos repetidos, gastados por siglos de tránsito, caminos hechos por gente que no estaba allí para irse, sino para cumplir trayectos asignados. Eso me inquietó más que la desaparición.
La costumbre siempre es más peligrosa que el castigo. El aire se volvió más denso a medida que me internaba. No pesado, sino atento. Tuve la sensación absurda de que, si hablaba en voz alta, alguien respondería sin mostrarse. Me limité a respirar, a escuchar el roce de mis botas, a contar pasos para no pensar. Fue entonces cuando vi los carteles. No de madera ni de metal, tallados directamente en pilares de piedra que no coincidían entre sí. Uno parecía romano, otro mesopotámico, otro algo que nunca había visto. Todos mostraban símbolos de advertencia. No entendía el idioma, pero el mensaje era universal. Hasta aquí. Elegí pasar entre ellos. No fue rebeldía, fue hábito. Siempre había pasado donde otros se detenían. Siempre había creído que las advertencias existían para quien necesitaba obedecerlas. Yo no obedecía. Yo atravesaba. El suelo vibró apenas, no un temblor, un ajuste. Escuché un sonido a mi izquierda, un arrastre suave. Giré la cabeza y vi a una figura avanzar entre las ruinas. No caminaba hacia mí, caminaba con la isla, como si siguiera una línea invisible. Vestía una túnica oscura, sin adornos, el rostro cubierto por una máscara lisa, sin rasgos. Me oculté tras un muro caído por puro reflejo. La figura se detuvo a pocos metros. Alzó una mano y tocó el aire. Donde sus dedos se movieron, algo se cerró. No vi una puerta, pero sentí el cierre, como cuando una sala queda sellada y el sonido cambia. Luego continuó su camino, sin buscar, sin apresurarse. Esperé varios minutos antes de salir. El corazón seguía golpeando fuerte, pero no había pánico. Había cálculo. Si había guardianes, entonces había normas. Si había normas, podía aprenderlas. Seguí adelante. Las ruinas se abrieron a una plaza amplia, circular. En el centro, un espejo de agua tan quieto como el mar, pero más oscuro. A su alrededor, estatuas, no de dioses, de personas, hombres y mujeres de distintas épocas, congelados en posturas incompletas. Un paso a medio dar, una mano extendida, una mirada girada hacia algo que ya no estaba allí. Me acerqué a una de ellas. El rostro estaba tallado con un realismo perturbador. Las líneas de expresión no eran idealizadas, eran cansadas, desgastadas. Reconocí algo en esa mirada que no me gustó: urgencia. Toqué la superficie fría de la estatua. La piedra estaba tibia. Retiré la mano de inmediato. «No lo hagas», dijo una voz femenina, tranquila, detrás de mí. Me giré de golpe. Ella estaba allí como si siempre hubiera estado. No apareció, no llegó. Simplemente ocupaba el espacio que antes estaba vacío. Vestía de negro con telas que no parecían pesarle. Su cabello se movía despacio, como bajo el agua, aunque no había viento. Sus ojos no me recorrieron con curiosidad, sino con reconocimiento, como si ya me hubiera visto antes. «¿Quién eres?», pregunté, manteniendo distancia. Sonrió apenas. No fue amable. Fue precisa. «La dueña», respondió. «Y tú acabas de tocar algo que no te pertenece». Miré las estatuas, luego el espejo de agua, luego a ella. «Solo estoy buscando salir». Su sonrisa se amplió un poco más. «Todos dicen eso», dijo. «Ninguno empieza quieto». Quise preguntar qué significaba, pero ella ya se había girado, caminando hacia el borde de la plaza. No me hizo señas, no me ordenó seguirla. Simplemente asumió que lo haría, y lo hice. Mientras avanzábamos noté algo que me heló la sangre. El camino por el que había llegado ya no estaba. No había derrumbe ni muro nuevo, solo una continuidad distinta, como si la isla hubiera decidido que ese trayecto ya no era necesario. «¿Qué pasó con el hombre que estaba aquí antes?», pregunté, recordando la desaparición. Ella no se detuvo. «Corrigió su trayectoria», respondió. «Tarde». «¿Murió?». Se volvió hacia mí entonces. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me obligó a sostener la mirada. Eso sería una respuesta demasiado simple. Seguimos caminando hasta que la plaza quedó atrás. La isla parecía más estrecha ahora, como si concentrara su atención. Sentí una presión leve en el pecho, no dolorosa, pero constante, como un recordatorio. «Puedes irte», dijo de pronto.
Nadie te detiene. Miré adelante. El terreno descendía hacia una costa distinta, con un puerto de piedra y estructuras que parecían funcionales. Una salida. Clara. Posible. Entonces, ¿por qué sigues conmigo? Ella inclinó la cabeza. Porque ya te moviste, dijo. Y la isla toma nota de eso. Di un paso más hacia el puerto. El suelo volvió a vibrar. El puerto parecía real. No simbólico, no ceremonial. Real de una forma peligrosa, con escalones gastados por uso, argollas de amarre incrustadas en la piedra y restos de brea seca marcando antiguas reparaciones. Nada allí gritaba trampa. Todo susurraba posibilidad. Si existe un puerto, dije, existen barcos. Ella caminaba a mi lado, sin apuro, como si el tiempo no le perteneciera a ese lugar, o como si ya lo hubiera gastado todo. Existieron, respondió, y existirán otra vez. Eso no es una respuesta. Es la única que no te miente. Bajamos los escalones. Noté entonces algo que no había querido ver antes. No había cuerdas sueltas, ni restos recientes, ni olor a sal viva. El puerto estaba en pausa, igual que el mar, como un escenario montado entre actos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, pregunté. Ella se detuvo. Me miró como si evaluara si la pregunta merecía existir. Desde que despertaste o desde que llegaste, dijo. Son medidas distintas. El suelo del puerto estaba marcado con símbolos más pequeños, casi invisibles, no advertencias, registros, líneas, puntos, incisiones que formaban patrones repetidos. Me agaché para verlos mejor. No los toques, dijo ella. Retiré la mano antes de decidir si obedecer o no. La advertencia no había sido urgente. Había sido administrativa, como si tocar esos símbolos no fuera peligroso, sino incorrecto. ¿Qué son?, pregunté. Conteos. ¿De qué? De intentos. Me incorporé despacio. ¿Intentos de qué? Ella volvió a caminar. De irse sin pagar. Seguimos avanzando hasta el extremo del muelle. Desde allí, el mar parecía aún más imposible. No reflejaba el cielo. No reflejaba nada. Era una superficie oscura, profunda, que absorbía la mirada. Sentí un impulso inmediato de arrojar algo, solo para ver si reaccionaba. No lo hice. Algo en mí entendía que provocar respuestas no era buena idea aquí. Dijiste que soy libre de irme, dije. ¿Eso era verdad? Ella no respondió de inmediato. Se agachó y tomó un objeto del suelo, una pequeña pieza de metal corroída por el tiempo. Un broche antiguo, de esos que ya no se usan. Lo sostuvo entre los dedos, observándolo con una atención casi íntima. La libertad no es lo mismo que la salida, dijo. Puedes moverte cuanto quieras. La isla no te detendrá, solo se reconfigura. ¿Para atraparme? Para acomodarte. Esa palabra me provocó una reacción visceral. No soy algo que se acomoda. Alzó la vista. Sus ojos brillaron, no con burla, sino con algo más peligroso, certeza. Todos dicen eso, repitió, hasta que dejan de moverse. Un sonido seco resonó a nuestras espaldas. Me giré y vi a dos figuras salir de entre las ruinas cercanas al puerto. Vestían igual que la que había visto antes, túnicas oscuras, máscaras lisas. Caminaban sin mirarnos, siguiendo trayectorias que no se cruzaban. ¿Son guardianes?, pregunté en voz baja. Archivistas, corrigió. No protegen, clasifican. Uno de ellos se detuvo cerca de un pilar y tocó la piedra. Un símbolo apareció, brillante por un instante, y luego se apagó. El otro continuó su camino, desapareciendo entre estructuras que no recordaba haber visto antes. ¿Me están registrando?, pregunté. Desde el primer paso, respondió ella. El despertar fue solo una formalidad. Sentí una presión en el pecho, más intensa ahora. No dolor, conciencia, como si cada respiración fuera contada. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué registras? Ella me miró largo rato antes de responder. Excepciones, dijo. Personas que no encajan en ningún final disponible. Eso no suena a gobierno, dije. Suena a prisión. Su sonrisa volvió leve, controlada. Las prisiones castigan,
respondió. Esto conserva. Me apoyé en una de las argollas del muelle. Estaba fría, sólida, real. Todo aquí era demasiado concreto para ser un sueño. Si me quedo quieto, dije, ¿qué pasa? Ella inclinó la cabeza, interesada. Nada, respondió. Y eso sería una violación grave de tu naturaleza. ¿Y si sigo avanzando? La isla ajusta, dijo. Siempre lo hace. La miré. Por primera vez desde que desperté, entendí que no estaba frente a una guardiana ni a una carcelera. Estaba frente a alguien que esperaba. No mi obediencia, mi elección. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ella tardó más esta vez. Eso depende de cuánto tiempo pienses quedarte, respondió. Un sonido distinto recorrió el puerto. Un crujido profundo, como piedra acomodándose bajo presión. El mar pareció oscurecerse aún más. ¿Qué fue eso?, pregunté. Ella volvió la vista hacia el agua. La isla notando tu interés, dijo. No suele hacerlo tan pronto. Di un paso hacia el borde del muelle. El impulso de saltar, de nadar, de probar el límite, me recorrió el cuerpo entero. Era lo que siempre hacía. Probar, cruzar, ir más allá. Ella no me detuvo. Si saltas, dijo con calma, no morirás. Entonces, te moverás, respondió. Y aquí, moverse siempre tiene consecuencias. El agua me devolvió una imagen distorsionada de mí mismo. Por un segundo, juraría que no estaba solo en ese reflejo. No salté. La decisión no fue heroica ni prudente. Fue cálculo puro. El mar estaba demasiado quieto, demasiado atento. No reaccionar era, por primera vez en mi vida, la forma más rápida de seguir avanzando. Ella no comentó mi elección. Solo se giró y empezó a caminar por el muelle, como si el episodio ya hubiera sido archivado. Yo la seguí, con la sensación incómoda de haber pasado una prueba que nadie me explicó. Al final del puerto había una estructura baja, circular con paredes cubiertas de inscripciones superpuestas. Algunas estaban tan gastadas que apenas se distinguían. Otras parecían recién talladas. En el centro, un mástil sin bandera, sin barco, sin función aparente. ¿Esto también es un registro?, pregunté. Es un punto de enlace, respondió. Lo usan quienes aún creen que el mundo responde. ¿Responde a qué? A señales. Me acerqué al mástil. Noté ranuras, conexiones, mecanismos antiguos combinados con piezas que no reconocí. No era tecnología moderna ni antigua, era acumulada. Cada época había añadido algo, sin retirar lo anterior. ¿Puedo usarlo?, pregunté. Ella me miró con una expresión nueva. No advertencia, no ironía, interés. Puedes intentarlo. Eso fue suficiente. Trabajé con las manos con paciencia y torpeza. Ajusté piezas, alineé símbolos, giré discos que ofrecían resistencia solo al final del movimiento. El cuerpo recordó cosas que la mente no sabía. Señales, ritmos, llamadas al vacío. Cuando el mástil emitió un pulso bajo, casi imperceptible, sentí una descarga recorrerme la columna. El aire cambió, no se movió, pero adquirió profundidad, como si el espacio frente a nosotros se hubiera vuelto más largo. ¿Lo activé?, pregunté sin apartar la vista. Lo hiciste visible, respondió. No es lo mismo. El mar reaccionó, no con olas, sino con una leve curvatura. A lo lejos, algo se perfiló en el horizonte. No un barco, una posibilidad, una línea que no estaba allí antes. Mi pulso se aceleró. Hay algo ahí, dije. ¿Lo ves, no? Ella asintió. La isla también. Un sonido grave recorrió el suelo, extendiéndose desde el muelle hacia el interior. No fue violento, fue profundo, definitivo. Sentí cómo algo se reordenaba bajo mis pies, como estanterías invisibles ajustando su carga. ¿Qué hice?, pregunté. Pediste atención externa, respondió. Eso siempre tiene costo. La línea en el horizonte se definió un poco más. No era un barco, pero podía convertirse en uno, o en algo peor. Sentí una oleada de alivio irracional. Por primera vez desde que desperté, había provocado una reacción que no venía de la isla. Si alguien responde, dije,
Si alguien llega, no llegará, interrumpió. No como esperas. Las figuras enmascaradas aparecieron de nuevo, más de las que había visto antes. No se acercaron a nosotros, se distribuyeron por el puerto, tocando pilares, marcando símbolos, ajustando trayectorias. El lugar se volvió más estrecho, sin cambiar de tamaño. Están acelerando, murmuré. Están priorizando, corrigió. Has subido de categoría. ¿Eso es bueno? Ella me miró con una seriedad que no había mostrado antes. Es irreversible. El mástil volvió a emitir un pulso, esta vez más fuerte. La línea del horizonte se fragmentó en varias opciones, rutas, todas inestables. Puedo salir, dije, convencido. Solo necesito insistir. Ella dio un paso hacia mí, no para detenerme, para asegurarse de que escuchara. Cuanto más claro te vuelves para el exterior, dijo, más opaco te vuelves aquí. La isla no pierde lo que reconoce. No soy de aquí, respondí. Nunca lo fui. Eso es exactamente lo que te trajo, dijo. Gente que no pertenece a ningún lugar termina perteneciendo a esto. El suelo vibró de nuevo, esta vez con un ritmo que reconocí como respuesta. Algo, en algún lugar, había notado la señal. No era ayuda, era curiosidad. Sonreí, a pesar del miedo. Funciona, dije. Lo sabía. Ella no sonrió. Los éxitos temporales son los más costosos, respondió, porque enseñan al sistema dónde mirar. Las líneas del horizonte empezaron a cerrarse, convergiendo en un solo punto. No una salida, un contacto. Y por primera vez, la isla dejó de observar en silencio. El contacto no llegó desde el mar. Eso fue lo primero que entendí cuando el mástil se apagó sin aviso, como si nunca hubiera estado activo. Las líneas del horizonte colapsaron en un punto invisible y luego desaparecieron. El puerto volvió a ser solo piedra y silencio. Demasiado silencio. ¿Se fue?, pregunté. Ella no respondió. Las figuras enmascaradas se detuvieron al mismo tiempo. Todas. Como si alguien hubiera retirado una orden central. El aire recuperó su densidad normal, pero algo había cambiado. Lo sentí en la piel, en el pulso, en la forma en que el lugar me reconocía. ¿Qué pasó?, insistí. Ella se giró hacia mí con una expresión distinta a todas las anteriores. No había paciencia, no había cálculo. Había algo más peligroso. Claridad. Ya no eres ruido, dijo. Ahora eres señal. Eso es bueno, respondí casi automático. Significa que pueden encontrarme. Significa que ya lo hicieron. El suelo de la plaza tembló. No como antes. Esta vez no fue un ajuste. Fue una apertura. Entre las losas apareció una grieta fina, perfectamente recta, que se extendió varios metros. No emanó luz ni oscuridad, solo profundidad. Nadie viene a rescatarte, dijo ella. Nadie llega a esta isla buscando salvar. Entonces, ¿qué era la señal? Ella caminó hasta el borde de la grieta y miró hacia abajo, como si observara un archivo abierto. Confirmación, respondió, de que sigues existiendo donde ya no deberías. La frase me golpeó con una violencia tardía. No entiendo, dije. Naufragué, sobreviví. Eso pasa. Ella levantó la vista. No hubo naufragio. El mundo se contrajo alrededor de esas palabras. ¿Cómo que no? No hubo tormenta, no hubo error de cálculo, no hubo accidente, dijo. Tu trayecto fue limpio, negué con la cabeza, dando un paso atrás. Eso no es posible. Lo es, respondió, porque no estabas viajando, estabas escapando. Sentí una presión brutal en el pecho, no física, identitaria, como si alguien hubiera presionado un punto exacto y todo lo demás hubiera quedado en evidencia. ¿De qué?, pregunté, aunque algo en mí ya lo sabía. Ella no respondió de inmediato. Extendió la mano y tocó uno de los símbolos del suelo. El símbolo se activó, proyectando una secuencia de imágenes incompletas. Ciudades abandonadas demasiado pronto, habitaciones vacías con objetos aún tibios, despedidas sin testigos, rutas siempre hacia adelante.
Me vi a mí mismo en cada fragmento. No huiste de una cosa, dijo. Huiste del costo. Las imágenes se detuvieron. Cada vez que el mundo te pidió permanencia, respondiste con movimiento. Cada vez que una decisión exigía quedarse para pagar lo que había generado, partiste. No rompiste leyes. No cometiste crímenes. Repetiste un patrón. La grieta se cerró con un sonido seco. ¿Y por eso estoy aquí?, pregunté. No, respondió. Estás aquí porque ese patrón se volvió invisible para el sistema humano. Ya no podía corregirte. Así que te retiró. ¿Me retiró? Como a todos los que llegan, dijo. No por lo que hicieron, sino por lo que siguen haciendo. Me apoyé contra una columna, intentando recuperar el aire. ¿Entonces esto es un castigo? Ella negó. Es una contención. ¿Y tú? Soy quien administra lo que no encaja, respondió. Lo que no aprende, lo que insiste. La miré con una mezcla de rabia y algo más peligroso, reconocimiento. Pude haberme quedado, dije, en algún lugar, con alguien. Pudiste, asintió, y no lo hiciste. El silencio se estiró entre nosotros. Aún puedo irme, dije finalmente. Activé el enlace, hay contacto. Ella se acercó despacio hasta quedar frente a mí. No había amenaza en su postura, no la necesitaba. La salida existe, dijo. Siempre existió. Sentí un alivio inmediato. Entonces dime dónde. No es un lugar, respondió. Es una condición. Sus ojos se clavaron en los míos. Para salir de aquí, tienes que quedarte. La palabra cayó como una sentencia. ¿Quedarme? ¿Dónde? En una decisión, dijo. En un vínculo, en una consecuencia, sin moverte. El puerto, la isla, las ruinas, todo parecía inclinarse ligeramente, como si esperara mi respuesta. Si no lo hago, pregunté. Entonces seguirás moviéndote, respondió, y la isla seguirá ajustando, hasta que ya no quede nada que mover. Entendí entonces la verdad completa, brutal y única. No había llegado allí por error. Había llegado exactamente donde terminan los que nunca se quedan. La palabra quedarte no desapareció cuando dejó de hablar. Se quedó suspendida entre nosotros, pesada, ocupando más espacio que el puerto entero. No era una orden. Era una condición que el mundo había intentado imponerme antes, sin éxito. Eso no es una salida, dije. Es una trampa semántica. Ella no reaccionó. Caminó hacia el interior de la isla, obligándome a elegir entre seguirla o quedarme solo con esa palabra. El cuerpo decidió por mí. Siempre lo hacía. Las ruinas cambiaron de nuevo, no de forma visible, sino funcional. Las distancias parecían acortarse, como si el lugar supiera exactamente cuántos pasos podía dar antes de dudar. Pasamos junto a estructuras que no había visto antes, aunque sabía que siempre habían estado allí. Cámaras abiertas, salas sin puertas, espacios diseñados para contener sin encerrar. Si la isla existe para los que no encajan, dije, ¿por qué me dejas moverme? Porque el movimiento es tu idioma, respondió. Negártelo sería perderte demasiado pronto. Nos detuvimos frente a una pared lisa, alta, sin símbolos visibles. Ella apoyó la palma y la piedra se retrajo con un sonido grave, revelando un interior estrecho. No una sala, un corredor. Aquí se registran los errores activos, dijo, no los actos, las insistencias. Entré antes de pensar. El corredor estaba iluminado por una luz que no provenía de ninguna fuente. Las paredes comenzaron a mostrar escenas, no como proyecciones, sino como recuerdos que el espacio mismo recordaba por mí. Me vi partiendo, siempre partiendo. Un trabajo dejado justo cuando empezaba a exigir algo más que competencia. Un amor interrumpido antes de que pudiera volverse irrevocable. Una ciudad abandonada cuando ya no era nueva. Ninguna escena mostraba conflicto abierto, ninguna tragedia, solo salidas limpias. No hice daño, dije. Ese es el error, respondió ella. Creíste que irte a tiempo era no dañar. El corredor se estrechó un poco más. ¿Y los otros?, pregunté. Los que vi desaparecer. ¿Todos como yo?
No, dijo. Algunos se quedaron cuando no debían. Otros rompieron reglas demasiado visibles. Tú eres distinto. ¿En qué? Ella se detuvo frente a una última imagen. Yo, más joven, cerrando una puerta con cuidado excesivo. Del otro lado, alguien esperaba una respuesta que nunca llegó. Tu error tiene nombre, dijo. Inconclusión crónica. Sentí el golpe físico de esas palabras. Siempre te vas antes del cierre, continuó. Antes del costo final, antes de que una elección te quite otras para siempre. Eso es supervivencia. Eso es aplazamiento, corrigió. Y el mundo no puede sostener infinitamente a quien nunca acepta perder nada. El corredor terminó abruptamente en una abertura circular. Más allá, la isla se extendía en niveles descendentes como terrazas. En cada una, personas. No prisioneros, ocupantes. Cada uno cumplía una función precisa, repetitiva, estable. Ellos se quedaron, dijo ella. No donde querían, donde debían. ¿Están vivos?, yo pregunté. Están definidos. Me giré hacia ella. ¿Eso quieres para mí? Ella sostuvo la mirada sin desviar un milímetro. Quiero que entiendas qué pasa si no eliges quedarte por voluntad propia. ¿Y si lo hago?, pregunté. ¿Si me quedo en algo? Entonces la isla pierde interés, respondió. No puede retener a quien ya está atado por una consecuencia real. Miré las terrazas. Miré el camino por el que habíamos venido, que ya no recordaba con claridad. Por primera vez no sentí urgencia por avanzar. Sentí vértigo por detenerme. ¿Dónde?, pregunté. ¿En qué tengo que quedarme? Ella dio un paso atrás. Eso no lo decide la isla, dijo. Lo decides tú. El suelo vibró, no desde abajo, sino desde dentro de mí. Sentí como algo antiguo, cómodo, insistente, se preparaba para hacer lo único que sabía, seguir moviéndose. Y supe, con una claridad que me heló la sangre, que elegir quedarme sería el acto más violento de mi vida. No elegí quedarme, no de inmediato. La idea me atravesó como una amenaza mal formulada, algo que el cuerpo rechazó antes de que la mente pudiera vestirla de sentido. Quedarse implicaba aceptar un borde definitivo, y yo siempre había vivido de bordes móviles. Necesito tiempo, dije. Ella no sonrió. Tampoco negó. El tiempo es una forma de movimiento, respondió. Pero úsalo. Me alejé de ella sin pedir permiso. Bajé por las terrazas, una a una, como si el descenso pudiera devolverme la sensación de control. Cada nivel tenía su propia lógica. Algunos estaban llenos de estructuras funcionales, otros de campos abiertos, donde personas realizaban tareas precisas sin mirarse entre sí. Nadie parecía sufrir. Eso era lo más inquietante. No eran castigados, eran estables. Un hombre levantaba y bajaba una compuerta sin detenerse. Una mujer ordenaba objetos que nunca se desordenaban. Un joven caminaba un circuito cerrado, siempre al mismo ritmo. Todos habían aceptado algo que yo no podía nombrar sin sentir asfixia. Seguí avanzando. El impulso se transformó en plan. Si la isla respondía al movimiento, la saturaría. Si cada paso ajustaba el sistema, lo forzaría a reajustar demasiado rápido. Había visto algo parecido antes, en ciudades, en redes, en estructuras que colapsaban cuando se les exigía más de lo que podían procesar. Aceleré. Crucé una terraza sin seguir el camino marcado. El suelo vibró. Crucé otra, cambiando de dirección a mitad del trayecto. La vibración se intensificó. Vi figuras enmascaradas aparecer en los bordes, no para detenerme, sino para anotar. Cada una tocaba superficies, activaba símbolos, redistribuía flujos. «Vamos», murmuré. «Síganme». Corrí. El aire se volvió más denso, más resistente. No era un obstáculo físico, era corrección constante. Cada vez que intentaba girar, el espacio se ajustaba un segundo tarde, como si la isla tuviera que recalcular mi intención. Llegué a una estructura central, una torre baja rodeada de anillos concéntricos. Recordé el mástil. Recordé la señal. Si podía activar más de un punto a la vez, tal vez. Toqué el primer anillo.
La respuesta fue inmediata. Un pulso recorrió la torre, activando símbolos en cascada. Toqué el segundo. Otro pulso. El tercero. El suelo tembló con fuerza. «Eso no es una salida», dijo su voz ahora distante. «Es una sobrecarga». «Es movimiento», respondí sin detenerme. «Y eso siempre me ha funcionado». Las figuras se multiplicaron. No corrían, no gritaban. Se reubicaban con una precisión fría, sellando rutas, abriendo otras, redirigiéndome sin tocarme. La isla no me perseguía, me optimizaba. Sentí un dolor agudo en la sien, no una herida, un aviso. Activé el último anillo. Por un instante, el mundo perdió coherencia. Las terrazas se superpusieron. Las estructuras se duplicaron. Vi rostros que no estaban allí, caminos que llevaban a lugares incompatibles. Creí que lo había logrado. Luego todo se detuvo. El silencio que siguió no fue vacío, fue resolutivo. «Lo intentaste», dijo ella apareciendo a mi lado sin transición. «Eso también queda registrado». «Funcionó», respondí jadeando. «La isla no puede sostener tanto movimiento». Ella miró la torre, ahora apagada. «No necesita sostenerlo», dijo. «Solo necesita asignarte». Sentí entonces el primer corte real, no en la piel, en la continuidad. Algo se separó dentro de mí, como si una capa entera hubiera sido arrancada sin sangre. «¿Qué hiciste?», pregunté retrocediendo. «Respondí», dijo, «a tu insistencia». El suelo bajo mis pies se solidificó con un patrón que no había visto antes. No advertencia, no registro, designación. Intenté moverme. El cuerpo obedeció. Algo más no. Intenté moverme otra vez. Las piernas respondieron. El peso del cuerpo se desplazó hacia adelante. El gesto fue correcto. El resultado incompleto. Como si la acción hubiera llegado a destino con una parte faltante. «¿Lo sientes?», preguntó ella. No quise responder. Di otro paso, luego otro. Cada uno se sentía legítimo y al mismo tiempo ajeno, como caminar con un recuerdo prestado de mis propios músculos. «Dime qué hiciste», exigí. Ella no se acercó, no hizo falta. «Acepté tu propuesta», dijo. Movimiento constante, saturación, insistencia. El sistema respondió de la única forma eficiente. ¿Cuál? Separando lo que te impulsa de lo que te define. El dolor llegó tarde, no fue un golpe, fue un vacío súbito, preciso, quirúrgico. Algo se abrió en mi interior y quedó abierto. No sangró, no gritó, simplemente dejó de estar. Me llevé la mano al pecho por reflejo. «No es ahí», dijo ella. Eso sería demasiado humano. El entorno comenzó a estabilizarse. Las terrazas recuperaron su alineación, las figuras enmascaradas dejaron de moverse y retomaron sus trayectorias silenciosas. La torre se selló como si nunca hubiera sido activada. Me detuve. La palabra no llegó. Me quedé inmóvil, buscando algo que siempre había estado disponible. Un nombre, no el mío completo. Solo el primero que venía a la mente cuando alguien preguntaba, «¿Quién eres?». No apareció. «No», susurré. «No, eso no». Ella inclinó la cabeza, casi con respeto. «El nombre era innecesario», dijo. «Estaba atado a rutas, a lugares, a salidas posibles. Tú mismo lo abandonaste demasiadas veces. Devuélvelo», dije. «Devuélveme eso». «No fue tomado», respondió. «Fue liberado». La rabia subió como una ola tardía. «No tenías derecho». «El sistema sí», corrigió. «Y tú lo activaste». Intenté recordar una ciudad. Cualquiera. Una calle. Un cuarto. Un rostro al que hubiera prometido volver. Las imágenes aparecían, pero sin anclaje. No sabía desde dónde las recordaba. Eran escenas sin eje. «¿Qué más?», pregunté con miedo real por primera vez. «¿Qué más se llevó?». Ella caminó alrededor de mí, observando con atención clínica. «Tiempo vivido sin cierre», dijo. «Decisiones aplazadas, expectativas que nunca se volvieron pérdida,
porque nunca se quedaron el tiempo suficiente. Eso es todo lo que soy. Lo era, respondió. Sentí entonces algo más inquietante que el vacío: ligereza. El cuerpo se sentía más eficiente, menos resistencia, menos duda, como si una fricción constante hubiera sido eliminada. No, dije, no quiero que sea más fácil. El costo no es sufrimiento, dijo ella. Es funcionalidad. Miré mis manos, se movían con precisión nueva, demasiada. ¿Qué soy ahora?, pregunté. Ella se detuvo frente a mí. Eres alguien que ya no huye de quedarse, dijo, porque ya no tiene a dónde volver. El suelo bajo mis pies se iluminó con el mismo patrón de designación. No dolía, no ardía, simplemente confirmaba. ¿Esto es permanente?, pregunté sabiendo la respuesta. Nada aquí es temporal, respondió. Solo transicional hasta que se fija. Un sonido profundo recorrió la isla, no un temblor, un cierre de archivo. Sentí cómo algo más se acomodaba dentro de mí, ocupando el espacio que había quedado vacío. No un recuerdo nuevo, un rol. Y entendí el precio completo, irreversible. No había perdido la vida. Había perdido la posibilidad de irme siendo alguien que pasa. No me escoltaron. Eso fue lo primero que entendí cuando empecé a moverme de nuevo y nadie intentó corregir mi trayectoria. Las figuras enmascaradas seguían ahí, distribuidas por la isla, tocando superficies, registrando flujos, pero ya no reaccionaban a mí. Yo no era una variable, era parte del esquema. Caminé sin prisa, no porque hubiera aprendido paciencia, sino porque la urgencia había desaparecido. Esa presión constante que antes me empujaba hacia adelante, la necesidad de no quedarme demasiado tiempo en ningún sitio, ya no existía. En su lugar había algo distinto, dirección fija. La isla se abrió ante mí en un sector que no había visto antes. No era nuevo, era inaccesible. Un conjunto de pasajes estrechos, rampas descendentes y umbrales incompletos. Puertas que no llevaban a ninguna parte, puentes que se interrumpían a mitad del trayecto. Entendí sin que nadie me lo explicara. Ese era mi ámbito. Me acerqué a uno de los umbrales. No había marco completo, solo 2 columnas truncadas y una línea tallada en el suelo. Al poner un pie dentro, sentí una resistencia suave, como una corriente contraria. No me impedía avanzar. Me informaba. Alguien venía. No lo vi llegar. Lo sentí como se siente un cambio de presión antes de una tormenta. Una presencia humana, confusa, cargada de impulso. Un nuevo viajero, aún sin clasificar. Se detuvo al otro lado del umbral. No podía verme con claridad. Yo sí a él. Tenía la mirada que yo había tenido, abierta, ansiosa, convencida de que moverse era la única forma de no desaparecer. ¿Hay salida?, preguntó, sin saber por qué me hablaba a mí. Abrí la boca para responder y me detuve. Las palabras que antes habría usado, sigue, cruza, no te quedes, no estaban disponibles. No porque estuvieran prohibidas, sino porque ya no me pertenecían. Sentí el peso exacto de mi función asentarse. Hay rutas, dije finalmente. No todas llevan donde crees. El viajero frunció el ceño, incómodo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Viniste de allí? Miré detrás de mí. No había un allí, solo continuidad interna de la isla. Ya no, respondí. Él dio un paso adelante. El umbral reaccionó tensándose. Yo levanté la mano sin pensar. El gesto no fue autoritario, fue regulador. El paso se detuvo. Sentí la isla responder de inmediato, no como aprobación, sino como alineación. Habíamos hecho lo mismo al mismo tiempo. No cruces así, dije, no sin saber qué estás dejando atrás. ¿Quién eres?, preguntó irritado. Busqué el nombre que ya no existía. No lo necesité. Soy quien cuida que los pasos no se confundan con salidas. El viajero retrocedió un poco, desconfiado. Bien, la desconfianza ralentiza. La lentitud evita errores visibles. Yo lo sabía ahora con una certeza que no admitía discusión. Cuando se fue por otra ruta, el umbral se relajó. La presión disminuyó. Todo volvió a su estado base. No sentí orgullo, no sentí pena.
Sentí correspondencia. Caminé hacia otro pasaje incompleto, luego otro. En cada uno, la misma sensación. Llegada potencial, corrección mínima, permanencia funcional. Ella apareció a cierta distancia, observando sin intervenir. «No me dijiste que esto sería así», dije sin reproche. «No lo habría entendido entonces», respondió. «Ahora sí». «¿Cuántos como yo hay?», pregunté. «Los necesarios», dijo. «Nunca más». Miré la isla, ya no como un lugar del que escapar, sino como un sistema que respiraba a través de funciones precisas. La mía no era castigo, era uso. «¿Y si un día dejo de hacerlo?», pregunté. Ella sostuvo mi mirada. «No dejarás», dijo. «No porque no puedas, porque ya no querrás moverte de esto». Sentí la verdad de esas palabras asentarse sin resistencia. Había sido reubicado, no en un lugar, en una tarea que no termina. El tiempo dejó de presentarse como secuencia. No hubo días ni noches que pudiera contar. La isla no necesitaba ese orden conmigo. Todo ocurría cuando debía ocurrir, y yo estaba siempre donde hacía falta. No era vigilancia, era presencia calibrada. Aprendí a reconocer las llegadas antes de que tocaran tierra. No por visión ni sonido, sino por desajuste. Un pliegue mínimo en la continuidad, una urgencia mal colocada, el impulso de avanzar antes de entender. Llegaban con historias distintas y el mismo error. Algunos con rabia, otros con esperanza, todos convencidos de que el movimiento era respuesta suficiente. Yo no los detenía, nunca del todo, solo desaceleraba. «No cruces aún. Espera un paso más. Mira lo que estás dejando atrás». No eran advertencias, eran fricciones, y la mayoría no las soportaba. Los veía insistir, forzar trayectorias, acelerar cuando la isla se tensaba. Y entonces el sistema respondía, no conmigo, a través de mí. Al principio sentí resistencia interna, un eco del hábito antiguo, la tentación de decirles lo que yo habría querido escuchar. «Sigue, no te quedes, no pagues ahora». Ese impulso ya no tenía fuerza. Había aprendido algo que no se aprende sin costo. El movimiento constante no es libertad, es postergación estructural. Ella aparecía a veces, no siempre, no como supervisión, sino como confirmación de que el sistema seguía respirando de forma estable. «Te adaptaste rápido», dijo una vez. «No tuve alternativa», respondí. «Eso crees», corrigió. «Siempre hubo elección, solo que ahora ya no te interesa huir de ella». No supe qué decir, porque era verdad. Una vez, un viajero se detuvo frente a mí más tiempo del habitual. No avanzó, no retrocedió, se quedó suspendido en la duda. Vi cómo el umbral se suavizaba, casi imperceptible. «Si me quedo», preguntó, «¿qué pierdo?». Busqué dentro de mí una respuesta que no fuera automática. «Pierdes salidas», dije, «ganas consecuencias». «¿Y tú?», insistió. «¿Qué ganaste?». Miré alrededor, los pasajes incompletos, las rutas que no prometían nada, la estabilidad precisa del sistema funcionando sin sobresaltos. «Dejé de huir», respondí. «Eso no es una ganancia, es un final». El viajero respiró hondo. No supe qué elegiría, no me correspondía. Se fue por una ruta lenta. El umbral no reaccionó. Sentí algo parecido a un cierre correcto. Más tarde, cuando la isla volvió a su ritmo base, entendí la última verdad que me había sido negada durante toda mi vida anterior. No todos los errores necesitan castigo. Algunos necesitan uso prolongado. Yo había sido convertido en eso, en una función que absorbía insistencias, que redistribuía impulsos, que evitaba que el sistema tuviera que borrar demasiado rápido. No era justicia, no era redención, era adaptación irreversible. Ella se detuvo a mi lado una última vez. «¿Te arrepientes?», preguntó sin ironía. Busqué el antiguo vértigo. No estaba. «No», dije, «porque ya no estoy en camino hacia otra cosa», asintió. Luego se alejó, ocupando otro espacio que siempre había sido suyo. Me quedé en el umbral, sintiendo la presión exacta del siguiente arribo. Ajusté mi postura. Preparé la fricción mínima necesaria. No para salvar, no para condenar,
para asegurar que nadie confundiera el movimiento con una salida, porque yo había despertado en una isla que no debía existir, y terminé convirtiéndome en una razón más por la que nadie sale igual de ella. Si te gustó esta memoria, dale like y sigue el canal para más historias. ¿Desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo? Dejó de irse y el mundo dejó de abrirse. Jo,